Hola, ¿cómo están? Hoy les venimos a hablar sobre la ciudadanía como escenario de desafíos éticos. Mi grupo está conformado por las siguientes personas: Angie Caterín Ávila Silva, Daniela Rodríguez Oliveros y mi persona Nicole Chari Valencia Sánchez. Somos de la carrera de Ingeniería Industrial y Comunicación Visual de la materia de ética profesional. El tema en el cual nos vamos a enfocar va a ser víctimas del conflicto armado en Colombia. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos con la señora Janet, que nos va a contar su historia. Buenas tardes, mi nombre es Janet Silva. Mi familia y yo somos desplazados de la violencia del año 1991, de un pueblo que se llama Vista Hermosa, Boyacá. En ese pueblo había un conflicto armado entre paramilitares y guerrilleros. Llegaron en febrero de ese año y llegaron al pueblo. Cogieron a mi papá, a mis tíos, a mi madre, a mi abuela, a prácticamente toda mi familia. Los cogieron, se los llevaron. A mi papá lo sacaron a la fuerza de la finca donde estábamos. Yo era una niña, en ese entonces tenía apenas 9 años y mis hermanos eran menores que yo. Tenía una hermana de 7 años, mi hermano de 5 años y mi mamá estaba embarazada en ese momento. Entonces sacaron a mi papá a la fuerza, se llevaron el resto de mi familia y a 10, 15 señores más del pueblo, que eran los que tenían sus negocios, eran comerciantes, ganaderos en ese pueblo. Se los llevaron como para una montaña que había cerca, bajando el pueblo, y los amarraron allá. El grupo eran los paramilitares. Los tuvieron amarrados allá. Los torturaron, los amenazaron y mi mamá estaba en ese momento ahí también con mi papá. Mi mamá estaba embarazada y mi papá, bueno, a mi mamá le dijeron en ese momento que se fuera para la casa, que pues que iban a dejar a mi papá ahí, a mis tíos, y mi mamá salió pues confiada que mi papá iba a volver, y, y ahí mi mamá salió con mi abuelita, con unos primos, y dejaron a mi papá, a mis tíos y como a 15 señores más. Entonces a ellos los dejaron ahí y luego se los llevaron y los tuvieron secuestrados como de 4 o 5 días. Y a los 5 días aparecieron muertos. A todos ellos mataron en total ese día, como en esa semana, la semana mataron como a 15 personas, incluido mi papá, una prima, 3 tíos, y el resto eran señores vecinos de nosotros que que vivían en el pueblo. Los derechos que se nos violaron fue el derecho a la vida, porque mataron a mi papá, mataron a mis tíos, a mi familia, mataron a los señores que vivían en el pueblo. El derecho a la residencia, porque nos sacaron de nuestra casa, y mi madre, como también la iban a matar, le tocó salir con mis hermanos y yo para la ciudad de Bogotá. Entonces perdimos todo allá, y aquí nos tocó empezar de cero prácticamente. Y el derecho a una vida digna, porque nos tocó muy duro con mi madre y nosotros niños en ese entonces. ¿Quiénes son los responsables de dicha violencia? Bueno, los que mataron a mi familia fueron los paramilitares, pero porque había un conflicto entre los paramilitares y guerrilla. Entonces son paramilitares y guerrilla. Muchas gracias por tu aporte y colaboración. Con mucho gusto. Medidas de protección de los derechos. Los mecanismos de protección ciudadana se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política y, cuando fuere posible, restituir las cosas a su estado anterior. Habeas corpus. Se creó para contrarrestar las arbitrariedades y atropellos de la fuerza pública. Es el derecho que tiene la persona de pedir ante un juez que decida si en la detención ocurrieron irregularidades que provocan que se declare el procedimiento ilegal. Cuando cualquier autoridad, ya sea judicial, policial o militar, hace una detención, debe cumplir una serie de requisitos por ley.
Acción de tutela. La acción de tutela nace con la Constitución de 1991 en su artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La otra sería acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento surge con la Constitución de 1991, la cual en su artículo 87 contempla que toda persona podrá acudir ante una autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Se da a conocer a partir de la Ley de 393 de 1997. Ahora, acciones populares y de grupo. En el artículo 88 de la Constitución Nacional se crean las acciones populares y se regulan según la Ley 472 de 1998. El objetivo es garantizar la defensa y la protección de los derechos e intereses colectivos, así como los de un número plural de personas. Y por último, no menos importante, la pregunta: ¿cómo contribuir a que esas personas, familias y comunidades u otro tipo de personas que hayan sido víctimas del conflicto armado se le pueda restablecer sus derechos desde los mecanismos previstos en la Constitución Nacional? Una contribución sería hacer un movimiento en el cual hace partícipe los medios de comunicación, ya sea por televisión, radio, periódico, desde todas las redes sociales y más medios, en los cuales se dejará un mensaje para que las personas que son afectadas por estas problemáticas en general puedan informarse de los mecanismos de protección de sus derechos, el cual los guiará para realizar el proceso de manera efectiva y que no se limite el enfoque a víctimas del conflicto armado, sino que también sea de ayuda a personas o comunidades que estén viviendo otro tipo